Obviamente el tema de embalajes es un tema bastante transversal a muchas empresas y es un poco, digamos, tiene objetivos principales como transportarlo, etcétera, etcétera. Por otro lado, los envases en muchos casos cumplen una función estética, forman parte del merchandising, ¿no es cierto? Entonces, hay algunos productos, especialmente lo que es, digamos, hay muchos, ¿no es cierto? Pero en lo que es cosmética, que hay un desarrollo en cuanto a diseño de esos envases muy sofisticado. Se puede ver en las góndolas de negocio, ¿no es cierto? Por otro lado, se incorporan tanto a los envases como a los embalajes y forma parte del trabajo que tiene que hacer el diseñador, sea el ingeniero o quien sea, definir aquellos materiales más adecuados para lo que es el transporte o la presentación de ese producto a los efectos de lograr el objetivo que se quiere. Y por otro lado, en principio el envase no le da un valor agregado al producto, dependiendo, salvo en aquellos casos que la estética forma parte del merchandising. Pero si no, el producto sigue siendo el mismo. Viene la importancia de materiales que vamos a utilizar y el diseño de ese envase o ese embalaje. Y también hay otro factor que interviene en este juego, y es el que sea compatible con el transporte. En el sentido de que a veces pequeñas modificaciones en esos envases o embalajes hacen que podamos ser más eficientes en el transporte y transportar mayor cantidades por unidad de volumen, lo cual hace que los costos de transporte disminuyan. Así que bueno, hay muchas aristas para analizar en el tema de envases y embalajes, y voy a dejar que Esteban nos ilustre sobre todas. Así que Esteban, sin más prólogo, te dejo a cargo de la presentación. Adelante. Dale. Buenas tardes, profesor, profesora, compañeros presentes. Yo soy Esteban Cacabelos y le voy a estar hablando hoy de lo que serían envases y embalajes. Bueno, primero que nada tenemos que saber la diferencia entre envases y embalajes. La diferencia entre envases y embalajes existe a niveles distintos. Podemos hablar de la distinción entre ambos a nivel de marketing o de logística. Por ejemplo, la diferencia se encuentra en el uso. Más allá de la diferencia entre envase y embalaje, cabe recordar que ambas acciones tienen un objetivo último, que sería proteger la mercancía. Acá se ve en la foto donde está el producto. Este es el envase primario, que es el Esteban, material. Esteban, Sí. hola. Hola. Trata de hablar un poquitito más pausado, Esteban. No sé si me escuchás. Sí, te Habla un escucho. poquitito más pausado. No hables tan rápido. Dale, profe. Dale. Un poquito más pausado. Dale, gracias. Y bueno, en la imagen se ve que está el producto, el envase primario, que sería el material que está en primer contacto con el producto. Hay un envase secundario, luego está el embalaje y así sigue la secuencia hasta el palet en la imagen. Bueno, vamos a definir lo que sería envase. Es el material que acoge el producto de manera directa.
Es decir, a cualquier objeto cuya finalidad sea la de contener dentro de él un producto que puede hallarse en cualquier estado, ya sea líquido, gaseoso, en polvo o cremoso. Se conoce también como empaque primario, que fue lo que vimos en la imagen. Bueno, y una de las características del envase serían que son resistentes, herméticos y compatibles. Compatibles sería para que no se originen reacciones físico-químicas que causen deterioro del producto. También manipulables. Bueno, estas son las clasificaciones, es la clasificación del envase según su capacidad. Tenemos envase unitario para contener un solo producto, envase múltiple que contiene dos o más variedades de productos iguales. Y tenemos el envase colectivo, que sería un recipiente de envoltura que contiene dos o más variedades de productos diferentes. La clasificación según su constitución. Tenemos envase rígido, envase semirrígido y envase flexible. Estos son uno de los materiales que se utilizan para los envases. Tenemos el aluminio, cartón corrugado, de hojalata, de madera, puede ser de papel también, plástico o de vidrio. El aluminio se usa en bebidas, se puede usar en dentífricos, alimentos. El cartón corrugado se puede usar en cajas, cilindro o cilindro de cartón. La hojalata se usa en alimentos, pinturas. Madera se utiliza en cajas y cajones de madera. De papel serían bolsas, envolturas, saco, o sea, sí, lo que serían las envolturas. Plástico, puede ser botellas, recipientes, eh, y sí, eso. Y de vidrio serían para las bebidas, las botellas de vidrio, frascos, jarras, vasos. Bueno, y embalaje serían lo que prepara la carga en la forma más adecuada para su transporte, según el modo elegido, para su despacho al exterior y para las distintas operaciones a las que se someten el producto y el embalaje en el momento del envío. A este se le conoce también como empaque terciario. Bueno, hablando un poquito de lo que serían las unidades logísticas. Existen dos maneras de clasificar estas unidades: las unidades de manipulación y las unidades de almacenamiento. Unidad de manipulación sería la unidad base del movimiento en el circuito logístico. Normalmente debería ser idéntica a la unidad de venta. Tenemos un ejemplo que sería unidad suelta, caja pack, cubeta, bandeja. Bueno, y unidad de almacenamiento es la unidad base del almacenamiento. Normalmente debería ser idéntica a la unidad de carga. Por ejemplo, sería pallet, contenedor, jaula, contenedor líquido, soporte de bidones. Y tenemos unas ciertas condiciones también, que no, estamos condicionadas, las unidades logísticas están condicionadas por el volumen del producto, el peso, forma, resistencia, estabilidad, manejabilidad y los costos y unidades contenidas. Estas unidades también pueden definirse como unidades de consumo, unidades de distribución o unidades de expedición. Bueno, incidencia del embalaje en los costes logísticos. El envase y embalaje tienen un importante papel en el circuito global del producto. Por ello es muy importante que
que en todo el proceso de manipulación, producción, almacenamiento y transporte, etcétera, se utilice una unidad logística concreta y normalizada. Es necesario que el departamento de logística intervenga y coordine con el área de marketing para el diseño de los productos, los envases y los embalajes. Una correcta adaptación permitirá obtener un circuito logístico optimizado con la consiguiente reducción de costes. Bueno, los embalajes inciden directamente en los costos logísticos. Por ejemplo, en la manipulación que tenemos, puede ser manual, mecánica, automática. En las roturas y desperfectos, serían la estabilidad, fragilidad y en las caídas. Tenemos en los almacenamientos, que sería el tipo de almacenamiento, ya sea estantes o apilados, que tiene un espacio ocupado, que habíamos visto eso en la clase de costos logísticos. Tenemos los costos de paletización, que sería la tasa de ocupación del pallet, alturas utilizadas, estabilidad y resistencia. Y lo de transporte, que sería ocupación del vehículo, carga y descarga y desperfectos que hayan. Bueno, y unas unidades físicas serían volumen, peso, forma, unidades contenidas, resistencia, estabilidad, manejabilidad, aspectos económicos, aspectos ecológicos, ya sean residuos y cosas así. Bueno, estas decisiones conjuntas entre el marketing y logística, lo que habíamos dicho hace rato, que es necesario que haya una intervención, una coordinación ahí entre logística y marketing. Bueno, esto es medio un cuadrito que encontré en el libro, que sería cómo interviene el departamento de logística dentro y los beneficios que tienen tipo, al coordinar con el departamento de marketing. Bueno, en las unidades de venta, el departamento de logística interviene en los costos de manipulación y los beneficios serían reducciones de costos. En la gama de modelos, la intervención del departamento de logística sería una codificación del producto. Y los beneficios serían una utilización óptima de almacenes. En la preparación de pedidos, la intervención del departamento de logística sería cálculo de embalajes y los beneficios serían una reducción de costos. Esto es hablando de los productos. Hablando de embalajes, en el diseño, el departamento de logística interviene en los costos de distribución. Entonces, con eso se mejora, hay una mejora en el servicio. En la resistencia, el departamento de logística interviene con la previsión de espacio. Eso mejora o sea, que haya una disponibilidad correcta. Y hablando de costos, sería la previsión de costos y el beneficio sería un diseño correcto. Bueno, diseño de embalaje. En función de las medidas de los envases y el número deseado de dichos envases por caja de embalaje, se determinan las medidas de las cajas de embalaje que maximizan la paletización del producto. Se diseña y propone que, uno, la organización del sistema de embalaje y el mosaico de paletización. Bueno, el correcto diseño, con sus consecuencias logísticas técnicas, se relaciona directamente con la resistencia, el apilado de los pallets y la humedad.
El perfecto aprovechamiento de las superficies de paletización contemplan capacidades óptimas, altura de apilado de capas, peso de las capas, resistencia y tasa de utilización del pallet. El perfecto aprovechamiento requiere la utilización de técnicas especializadas y herramientas de cálculo y simulación que permitan obtener los resultados ideales. Utilizar. Bueno, hablando de lo que serían las marcas especiales de los embalajes, si los artículos requieren manipulación o almacenamiento especial, los embalajes deben marcarse en ese sentido y esa información también debe figurar en el conocimiento de embarque. Las marcas de precaución en la manipulación deben ser de carácter permanente y fáciles de leer, escritas tanto en el idioma del país de origen como en el idioma del país de destino. Bueno, y acá tenemos una foto de cómo se envía y una pequeña imagen de cómo serían las marcas. Tenemos las marcas de manipulación. Acá tenemos la marca de precaución que se está transportando vaso de vidrio. Tenemos la marca del destinatario y el número de el destinatario, destino y número de orden. Donde la puerta de entrega. Tenemos el tamaño, las dimensiones de la caja, la indicación del peso, y el país de origen y el marcador del despachador. Bueno, tenemos marcas para lo que serían las cargas no peligrosas, que serían estas. Esta sería la de izar aquí, este es frágil, la marca de no use ganchos, y acá están todas las marcas para productos no peligrosos. Y pueden ver, manténgase seco, centro de gravedad, proteja del calor, proteja del frío. Y bueno, y así también tenemos para las cargas peligrosas, que acá están. Sería categoría 1, sería explosivos, tenemos la imagen para líquidos inflamables, la de sólidos inflamables, para los materiales tóxicos, los nocivos para a los alimentos, corrosivos, materia sujeta a inflamación, emanación de gas, comburente, tenemos materiales radioactivos de categoría 1, 2 y 3. Bueno, hablando de lo que sería la paletización. La paletización es la acción y efecto de disponer mercancía sobre un pallet para para su almacenaje y transporte. Las cargas se paletizan para conseguir uniformidad y facilidad de manipulación. Así se ahorra espacio y se rentabiliza el tiempo de carga, descarga y manipulación. Uno de los mayores costes del proceso logístico es el de manipulación. Por lo general suele ser el mayor costo logístico el de transporte, le supera a todos los otros. Pero ahora, luego viene este que sería de manipulación. Es difícil lograr grandes mecanizaciones porque las actividades se realizan en varios sitios de la planta. Hay paletización. El único invento que permite reducir este coste es lo que sería lograr que cuando se mueva una carga sea esta la mayor posible, o sea, se mueva más cantidad de producto, hablando de peso. Para ellos, para ello hay diversos instrumentos que permiten una unidad de carga mayor, de los cuales el más conocido y utilizado sería el pallet, que todos conocemos. Bueno, tenemos diferentes tipos de pallets, se miden de diferentes formas. Tenemos pallets según el material, que pueden ser de madera, de metal,
de plástico, de cartón. Esto todo depende del material que queremos movilizar. Si va a movilizar chapa, por ejemplo, no va a usar un palet de plástico, va a usar uno de metal, porque es más pesado, más duro. Tenemos, según el empleo, tenemos palets reversibles, tenemos palets cerrados y tenemos palets con alas. Acá están la foto de cómo serían. Tenemos también según las dimensiones, que este sería el pallet europeo, que es un pallet de 800 por 1200. Y tenemos el pallet americano, que este es el que más, tengo entendido que es el que más se usa por acá, que sería el de 1000 por 1200 también. Tenemos pallets según su base, que puede ser de 4 entradas, acá, y de 2 entradas, que para que entre el montacarga, montacarga de cuchilla. Bueno, tenemos según la carga transportada. Tenemos un ligero, que el espesor oscila entre 15 y 17 milímetros, que esto así soporta hasta 400 kilogramos. Tenemos el semiligero, espesor oscila entre 17 y 20 milímetros, que soporta entre 400 y 800 kilogramos. Y tenemos el pesado, que sería el espesor mayor a 20 milímetros, que soporta de 800 a 1500 kilogramos de carga. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de las entregas paletizadas? Serían que hay una menor manipulación en todo el proceso, tanto en el fabricante como en la distribución comercial y en el distribuidor físico. Los tiempos de carga y descarga disminuyen de forma que la productividad en el transporte puede aumentar y se pueden hacer más viajes en la misma cantidad de tiempo. Las desventajas sería mayor coste en el transporte, tanto de larga distancia como en el transporte de larga distancia o como en el transporte de distribución. Una carga, otra desventaja es que una carga paletizada no aprovecha igualmente el volumen del vehículo que una carga a granel. Por lo tanto, en general el coste del transporte es mayor. Otra desventaja es que la recogida de paleta, o sea, que puede haber pérdidas de paletas. Y, bueno, y hay unas cosas que eh, una cierta recomendación a tener en cuenta a la hora de hacer la paletización. Primero, es necesario normalizar las paletas que se vayan a utilizar. Segundo, hay que diseñar un sistema de recogidas, transporte al origen, reparación y selección de las paletas. Tercero, los fabricantes deberán cambiar sus almacenes, pues la mayoría trabaja con pallets de 1 por 1,20, que serían los pallets americanos, en sus circuitos internos. Cuarto, se deberá adecuar los almacenes para recibir la mercancía paletizada, es decir, deberá de tener muelles y elementos mecánicos que permitan recoger rápidamente los pallets. Ahí también entran los montacargas y todo su sistema ahí para la recogida. Y los transportistas deberán adecuar sus camiones a las entregas paletizadas. Bueno, ¿y por qué se tiene que paletizar? Hay dos puntos de vista. El punto de vista industrial, que dice que mejora la organización logística, disminuye los costos de manipulación, hay una mejor relación con el cliente, ya porque está todo más ordenado,
y es una adaptación del sistema de almacenaje. Bueno, y desde el punto de vista de la distribución, hay mayor facilidad de recepción y control de entregas, hay una aceleración de cargas y el almacenamiento, un despeje de los muelles, ya que no está todo ahí por todos lados, está más ordenado, y una reducción del riesgo de daño de la mercancía. Bueno, y eso es el tema de paletización. Y eso es la presentación, hablando de envases y embalajes. Eh, Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Esteban, Perdón, Sí. ha sido una presentación express. Este, la que hiciste, Sí. Esteban. Y sí, sí, yo te había dicho lo que no era tan larga, profe. Me hubiese gustado que ahondes en vale. Y voy a revisar, pero se parece mucho a una presentación del año pasado, amigo de Salazar o de Fretes. Puede ser. Ahí estaba en el drive para revisar. Perdón. Que se puede revisar en el drive. Pero bueno, el tema de envases y embalajes, en principio es todo en cursos de posgrado, eh, diplomados, no sé si maestría llega a haber, pero sí cursos de especialización, que obviamente uno podrá tomarlo o no de acuerdo al área que le toque trabajar. Por otro lado, existen normas. ¿Querés que te dé la Normas pantalla, profe? internacionales a los efectos de... ¿Perdón? Si querés te puedo dar la pantalla. No hace falta, no Bueno. hace falta. Creo que ya me conocen. Decía que existen normas internacionales, no tanto para el diseño, sino para lo que es producto, especialmente con respecto a lo que es envases. Por ejemplo, los envases de hojalata que van a llevar en su interior productos como extractos de tomate, etcétera, etcétera, llevan un proceso de barnizado, un recubrimiento interior, porque hay algunos productos, pusiera una hojalata común sin tratar, obviamente se va a producir la corrosión y origina botulismo, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener ese tipo de conocimiento, es muy elemental, por supuesto, pero cuáles son los requerimientos para el diseño de envases para determinados productos. En el caso de la leche de larga vida, es un Tetra Pak, es un envase que lleva varias capas, pero lo que está en contacto con el producto es un film de aluminio. Y así como eso, hay, estaba tratando de acordarme de otros, pero no me viene a la cabeza ahora, otros tipos de envases que deben cumplir sus requisitos. Se da un poquito más en los embalajes. Existen ensayos, test que se hacen para ver su resistencia, en el sentido de cuánto puedo apilar, cuántas cajas yo puedo apilar una sobre otra para que no se deforme el producto que está en el interior. Los embalajes
para el transporte de cigarrillos es una caja de cartón multilaminado y multicorrugado. Tiene 1,5 centímetros de espesor de diversas capas. Y más o menos tiene una dimensión de 1 metro, que llaman las que llevan los paquetitos de cigarrillo. Y sin deformarse, 2 o 3 de esos embalajes, aplasten la mercadería que está en el interior. Entonces, hay unos ensayos que sean la resistencia a la compresión que tienen. Las empresas fabrican envase una, pero supongo que todos los que hagan embalajes tienen que estar en condiciones de hacer ese ensayo para brindarle tranquilidad al cliente de que, y si no, se cambiará el tipo de papel, el tipo de corrugado, etcétera, etcétera. En fin, hay una serie de detalles muy rápidos que me vienen a la cabeza ahora. Otro caso, los cajones con los que se exporta la piña y la banana son esos cajoncitos de madera que, bueno, yo creo que en algunos casos sirven para encender el fuego, hacer asado, o de otras frutas, deben ir esterilizados. Deben llevar un certificado de esterilización de una empresa habilitada para eso. La gente perdonen si no lo pronuncio adecuadamente, que cosechan piña y bananas para exportar a Argentina, contratan a una empresa paraguaya que le hace el proceso de esterilización de esos cajones, a los efectos de que no vayan, no sé, son requisitos que ponen las oficinas públicas de un país u otro para evitar cualquier tipo de contaminación de plagas y demás. Y así, bueno, así es como hay los otros requisitos que deben cumplir los envases ajustados a normas nacionales o normas internacionales. Bueno, me vas a pasar, Esteban, el PowerPoint, a pesar de que esto se está grabando, pero... Dale, profe. El PowerPoint y el Word de esta... Dale. No sé, Ruth, si vos tenés, o alguien tiene alguna duda, algún comentario que hacer, alguien que esté metido en el tema también y quiera hacer algún comentario, adelante. Hola, ¿cómo están todos? Sí, yo quería comentarles que la presentación de Esteban estaba muy buena. También hay gráficos muy interesantes de cómo un embalaje o un envase puede cambiar la logística completa de una empresa, ¿verdad? Justamente hoy creo que estaba leyendo en Valou, en realidad, no, creo que era no me acuerdo en cuál libro, pero estábamos hablando del CPC, ¿verdad? No sé si alguna vez ya escucharon del CPC, ¿verdad? El CPC es la cantidad de unidades que entran en una caja. Entonces, cuando uno está diseñando esa cantidad de unidades que entran en una casa, ya tiene que saber a quién se le va a vender, ¿verdad? La demanda.
¿Y cómo se le va a vender? Entonces, si uno quiere, como decía bien Esteban, cuanto más nosotros vendemos o distribuimos o manipulamos un volumen grande que sería en pallet. Imagínense que somos una empresa y vendemos todo en pallet. Nuestra capacidad de manipuleo es menor, digamos, ¿verdad? Porque no se tiene que despaletizar, ni poner en caja, ni convertir en otros contenedores. Entonces el costo disminuye. Pero ¿qué pasa si tenemos diferentes canales? Si tenemos un canal de distribuidor, un canal de supermercado, un canal de minorista, de mayoristas, etcétera, que no te van a comprar un pallet. Imagínense en estas tiendas de conveniencia o en esas tiendas de Estados Unidos o acá mismo ya tenemos tiendas de conveniencia que son pequeños, que trabajan 24 horas, no tienen un depósito. Ellos no te compran una unidad mínima de que si vos vendés una yerba que tiene 20 unidades, una caja no te va a comprar 20, te va a comprar una demanda según lo que va a vender en esa semana porque no tiene dónde guardar, tiene otros proveedores también. Antes sí, ¿verdad? Antes estamos hablando si no vamos al mercado, ellos sí compran en cantidad, por eso ellos pueden hacer también ofertas de cantidades. Estamos hablando de un Walmart que también compra en cantidad, estamos hablando de unos mayoristas, estos que están en el mercado, que como ninguno nos auspicia, no tengo que decir sus nombres, pero bueno, Fortis o Vox, que ustedes ven que hay un pallet arriba de reposición y abajo están las unidades, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando habló mucho de pallet, yo me imaginaba que sí, antes, inclusive en la empresa que yo estoy, antes el movimiento era 80% pallet y ahora a lo mejor es un 30 o 40% y las otras son otros tipos de unidades. Entonces, todas las unidades de manipulación son sumamente importantes desde la caja y desde diseñar la caja para tu cliente. De saber cuánto estás comprando por semana y por qué mi caja es de 20 si siempre tengo que abrir y siempre tengo que enviarle de 10 nomás. Entonces ahí se analiza al final, porque al final, ¿cómo le vas a llevar al cliente final con una bolsa? Y no, generalmente no, ¿verdad? Y esto también va de la mano, si bien hablamos de pallet y hablamos, imagínense, de madera, que es lo que más se utiliza. Los plásticos son más caros, pero se utilizan, por ejemplo, en una farmacéutica o en algunas industrias de alimentos, por el reglamento que decía el profesor, ¿verdad? O algunos pallets que tienen que ser de importación para evitar los bichos, ¿verdad? Eh, Imagínense la deforestación, ¿verdad? Imagínense también los cartones. Los cartones que estábamos hablando la otra vez de una economía reutilizable, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de envase y embalaje se tiene que ver todas esas aristas, como decía el profesor, él conoce diplomado, conoce especializaciones, por ahí no un máster, pero es tan importante como el producto. Logísticamente es sumamente importante y es parte del eslabón, ¿verdad? Eso es lo que les quería comentar. Gracias, profe. Muchas gracias. Profe, como te comentaba, tengo un ejercicio de picking. Yo sé que hablamos de la semana siguiente de picking, pero como es un ejercicio que va de la mano con el ABC que hicimos hace 2 semanas y es la misma base de datos, y que creo que la clase siguiente tenemos picking y uno más, entonces no nos va a dar tiempo para ejercicios. No, la clase que viene, según tengo agendado y si no se me perdió a nadie, es toda la parte de picking. No hay otro tema. No hay un segundo tema. Ok, como prefieras. ¿Estoy en lo correcto o se me cayó, Sí, se me preparación de cayó pedidos. alguien? Sí, Preparación de pero pedidos esto y picking se llama el tema. Solo, Es todo uno, sí. sí, es lo solo eso. mismo, preparación de pedidos. Exacto, preparación de pedidos. Entonces, y no hay un segundo tema para la próxima clase. Entonces yo diría, Ruth, ya que se va a hablar de ese tema solo,
plantear el ejercicio de picking el próximo miércoles. Perfecto. No sé si era parte de lo previsto, por donde es que estoy, pero entonces la idea sería que ese ejercicio que tenés previsto, ese video, Ruth, lo juntemos con la clase, la próxima clase. Correcto. Bueno, tengo un delay terrible. Me llegan 15 de todos ustedes, así que bueno, realmente ya me... bueno, cosa que no es muy... bueno, gente, como lo había comentado, tengo otra actividad dentro de un ratito, entonces, si no hay nada más que decir, quedamos acá y nos vemos el próximo miércoles a las 19 horas. Dale, profe, ¿Sí? hasta luego. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Dale, Dale, profe. profe, sí, gracias. gracias, Hasta luego, profe. profe. Gracias. Gracias, gracias. Chao, chao. Chau, chau. Bueno, hasta el miércoles. Chao, profe. Chau, profe, gracias. No, profe, este fin de Chao, semana chao. voy a mandar la previa. La semana que viene ponemos Francisco Sánchez y yo. Perdón, repetime, Fabricio, no entendí. Que en este fin de semana por ahí te vamos a mandar nuestro archivo. La semana que viene con Francisco y Sánchez nos toca a nosotros. Ah, ok, perfecto, así lo veo antes y si se me ocurre alguna sugerencia. Excelente, gracias, Fabricio. Dale, gracias, profe.